Las molduras son elementos decorativos muy prácticos para hacer una transformación rápida y fácil a nuestra estancia. Así que hoy vamos a hablar de las opciones que tenemos, dónde podemos colocarlas y las ventajas. Empezamos. ¿Dónde podríamos colocar molduras? Pues realmente las molduras las podemos colocar en casi cualquier sitio de nuestra casa. Las podemos colocar en nuestro comedor para dar más personalidad, para dar más profundidad. Podemos colocarlas también en un dormitorio para dar textura a las paredes y a utilizarlas como método decorativo, incluso para crear cabeceros, o podríamos optar por ponerlas en el baño y así dejar un baño elegante a la par que económico. ¿Qué opciones tenemos de molduras para las paredes? Realmente ya es cuestión de elegir la que más se adecue al estilo de nuestra casa y partiríamos pues de la opción más básica, que sería utilizar listones de suelo a techo seguidos con la distancia pues que nosotros consideremos. Esta opción es muy bonita, a mí personalmente me gusta mucho, de hecho la he utilizado en algunas reformas que hemos hecho en el canal de Decorar tu Casa. De este tipo de molduras hay diferentes anchuras y realmente podemos dejar la distancia que queramos, y además de aportar decoración pues añadimos profundidad y textura a la pared, decorando nuestras paredes pues de una forma original y diferente. Este tipo de molduras casi nos podría encajar en cualquier estilo. De hecho, el dormitorio que hicimos de mi madre lo hicimos así tipo boho chic y quedaban muy bien, pero también podríamos utilizarlas pues para un estilo más nórdico o incluso japandi. Muy relacionado con este tipo de listones encontramos los paneles. Los paneles decorativos que ahora se está poniendo súper de moda, y realmente sería un poquito lo mismo, lo único que la distancia pues ya viene predeterminada. Estos paneles son muy fáciles de colocar y realmente solo sería necesario encajar uno con otro y ya podríamos cubrir toda nuestra pared. Si os fijáis, ya viene el macho y la hembra para poder encajar de una forma sencilla y realmente son facilísimos de colocar. Y supongo que os estaréis preguntando, vale, sí, pero ¿qué pasa con las esquinas? Porque aquí se ve un trozo negro y bueno, no está rematada. Pues hay esta opción que sería el remate. Entonces imaginaos, si esto es digamos la pared, el final de la pared, colocaríamos esta aquí y ya nos quedaría pues bien rematada, con la esquina perfecta. ¿Esto en qué nos puede ayudar? Pues por ejemplo, si queremos hacer un cabecero. Si nuestra idea es hacer simplemente el cabecero y no queremos que llegue de pared a pared, podríamos ponerle como acabado final cada uno de los laterales uno de este estilo y ya tendríamos nuestro precioso cabecero para el dormitorio. Más adelante en el vídeo hablaremos de los diferentes materiales que tenemos en las molduras, pero los ejemplos que yo os estoy enseñando en este vídeo todos son de polímero HDPS, que es un polímero extremadamente rígido. Su característica principal básicamente es la dureza y su relación calidad-precio. Pero bueno, todo esto lo hablaremos un poquito más adelante, ya que yo he utilizado también molduras de madera, aunque os hablaré de las desventajas que le he encontrado. La cuestión es que estos paneles se están utilizando mucho no solo para decorar paredes enteras, sino también, por ejemplo, para hacer un cabecero. Queda muy bonito, muy original, y lo bueno es que podemos encontrar de diferentes tipos, diferentes colores, diferentes grosores. Por aquí, de hecho, tenemos algunos ejemplos. Aquí os enseño algunas opciones que tenemos, por ejemplo, el roble claro, roble gris, roble oscuro, el natural, el clásico, y puede ser en listones más estrechitos o más gruesos. De hecho, una cosa que me parece súper interesante es que también podrían ser de color blanco. Este no lo había visto antes y creo que me voy a decantar por utilizarlo para esconder un armario, ya que colocándolo directamente en toda la pared y poniéndolo también en las puertas del armario podríamos ocultar un armario dándole textura y sin realmente que nadie sepa que ahí se esconde un armario. Me parece muy chulo, y a pesar de que podemos hacerlo con cualquier otro, es decir, con el de roble, el gris, el natural, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero en el blanco no lo había visto antes y me parece muy interesante. Estos paneles que os estoy enseñando son de Crea Decor y me los ha mandado justamente para que pueda hacer la selección para el apartamento que estamos reformando, y me viene súper bien pues para enseñarlos de muestra aquí en el canal y así poder hablar un poquito más de molduras. Y bien, estos serían los paneles. Vamos a por el siguiente.
Las siguientes molduras que podríamos colocar en la pared serían con relieves, y estas molduras se utilizan mucho para dar elegancia a las estancias. Hay muchos tipos y muchas formas, de hecho las he visto cuadradas, rectangulares, un trozo más grande que el otro, los dos iguales, hay muchísima variedad de opciones. Y una cosa muy interesante que vimos aquí en este canal, y es cuando tenemos que hacer un inglete perfecto para una moldura de la pared. Tenemos estas tijeras que vimos en un vídeo de inventazos, y con estas tijeras podemos cortar las molduras y dejar un inglete perfecto para colocar en nuestra pared. Y es que el material del que está hecho estas molduras pues se corta muy fácilmente con este tipo de tijeras, así que podríamos hacer el inglete perfecto. También tendríamos la opción, en vez de cubrir una pared o en vez de hacer una forma, pues simplemente hacer la mitad. Y esta mitad pues podríamos hacerla con diferentes grosores de molduras y pintarla. Entonces crear una especie de friso, por decirlo de alguna forma, de mitad de pared hacia abajo. Me parece bonito, elegante, y es un recurso que cada vez se está utilizando más. Otra cosita interesante, aprovechando que colocas molduras, es colocar luz indirecta. Por ejemplo, los paneles que hemos hablado anteriormente, si los colocas tú mismo o colocas paneles enteros, siempre puedes colocar una luz, una tira LED entre medias, y así pues que se ilumine siempre que lo necesites para dar pues más luz a un pasillo o dar personalidad a nuestro comedor. Realmente son muchas las opciones que tenemos, y lo cierto es que queda muy bonito y original. Otra opción que tenemos de moldura para la pared sería utilizarlas para el recibidor y crear así unos percheros. Esto lo he visto muchísimo y lo cierto es que a mí me encanta. De hecho lo estoy planteando de hacer para el apartamento, y básicamente sería colocar las molduras a la altura que más nos guste, poner unos colgadores y entonces utilizarlo pues básicamente para colgar chaquetas, gorritos o lo que necesitemos. Me parece, aparte de bonito, muy práctico. Ya por último, para las paredes podríamos crear también formas más abstractas. Realmente no hay que seguir un patrón o no hay que hacer lo que todo el mundo hace. Podríamos echar la imaginación y crear pues lo que más nos apetezca en las paredes de nuestra casa. Vamos a pasar ahora a las molduras del techo. Para el techo tenemos varias opciones y me parece muy interesante, no solo por el hecho de crear iluminación indirecta gracias a las molduras, sino que también podemos tapar nuestra moldura antigua y sustituirla por una más moderna. Tenemos molduras en que la luz sale solo por arriba, otras que sale solo por abajo o en ambas direcciones. Pero ojo, una cosa muy importante, y esto siempre lo decimos en el canal, y es que si la pared no está completamente lisa, se verán todas y cada una de las imperfecciones que hay en nuestra pared. Entonces es muy importante asegurarse antes de colocar este tipo de iluminación de que la pared está completamente lisa y nivelada. Esto pasa mucho en los techos, como es más difícil pues de acceder, si no está colocado con pladur, sino que está hecho con yeso, es más probable de que hayan panzas e irregularidades o agujeritos. Entonces todo esto la luz indirecta te lo va a chivar 100%. Otra alternativa para el techo que tenemos son los llamados cortineros. Estos cortineros se colocan delante de la cortina, como su nombre indica, y nos sirve pues para tapar la barra de la cortina, y así de paso pues ya colocar una luz indirecta y que así pues se cree una zona con un ambiente más cálido y más en armonía, más acogedor. Me parece ideal, por ejemplo, para los dormitorios, ya que este tipo de luz indirecta pues sería genial para leer un libro o para dejar una luz así más acogedora en el dormitorio. Aunque también tendríamos la posibilidad de colocarlo en el comedor si lo quisiéramos. Realmente podemos colocarlo allá donde hayan unas cortinas. Pero quizás yo en lo personal utilizaría más unas molduras de iluminación indirecta normales para los comedores y este tipo de cortineros más enfocados a los dormitorios. Molduras tipo rodapiés. Los rodapiés son básicamente lo que se coloca en todo el perímetro de las estancias para que no se vean las imperfecciones entre el suelo y la pared. Es decir, que a veces el suelo no acaba de llegar hasta la pared o está un poquito más corto. Todas estas imperfecciones los rodapiés los tapan. Normalmente, o yo por lo menos, siempre he colocado rodapiés de MDF. Básicamente es MDF y una imprimación encima, y entonces tú lo colocas y ya pues pasas a tapar pues las imperfecciones que haya.
La ventaja de este rodapiés es que se puede colocar de una forma bastante fácil, pero ¿cuál es la desventaja? Una de ellas sería que no tiene tanta dureza, es decir, si le das un golpe o lo rayas y demás, siempre se acabará dañando. Y por otro lado, si lo colocas en un baño de la misma humedad, muchas veces se va bufando y sobre todo pues si es de madera prensada acaban poniéndose feos y bastante mal. De hecho, en nuestro baño nos ha pasado, aparte de por la humedad también le ha ido dando un poquito de agua y eso pues lógicamente la madera y el agua pues se ha ido hinchando y están en bastante mal estado. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues podríamos utilizar molduras en forma de rodapiés. Aquí os voy a enseñar algunos ejemplos y es que me parecen muy interesantes porque el material del que están hechos les permite aguantar la humedad del ambiente del baño y aparte, como gran ventaja, podríamos esconder los cables por la parte posterior. También los podríamos utilizar pues para tapar los zócalos antiguos en el caso de que no queramos quitar los que ya tenemos puestos. Me parece una opción interesante aparte de lo comentado hasta ahora, también porque podríamos colocarle iluminación indirecta. En el caso de que no quisiéramos colocarla en el techo y quisiéramos ponerla por la parte inferior, pues podríamos hacerlo con este tipo de rodapiés. Nosotros para el baño creamos algo parecido, por decirlo así, y es que colocamos unos topes en la parte posterior de los rodapiés con iluminación indirecta y eso permitía que se creara pues un ambiente bonito en el baño. Pero lo cierto es que es bastante incómodo a la hora de la limpieza y esto también hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces este tipo de rodapiés, con la forma que tiene, te permite acceder de forma fácil al interior y poder limpiarlo mejor. Y por eso si ahora tuviera que renovarlos del baño, pues probablemente pondría esto. No solo por el tema de la humedad, sino para poder conseguir la iluminación indirecta que a nosotros tanto nos gusta. Estos mismos zócalos del suelo también se pueden utilizar como barandilla y me parece interesante no solo por el hecho de poder tener esta doble utilidad, sino porque podríamos crear una luz indirecta en la escalera y así encenderla y que nos quede pues una escalera mucho más moderna. Y ahora sí, vamos a hablar de los materiales de las molduras y es que tenemos diferentes tipos y opciones. El primero, igual el más conocido, sería la escayola típica que se utiliza para las molduras. Yo nunca he puesto escayola, así que tampoco puedo hablar desde mi experiencia, pero sí que tengo que decir que en el apartamento tenía puesto molduras de escayola y a mí no me han gustado nada, porque le das un golpe y se te rompe, no es nada práctica, no es flexible, no se adapta fácilmente, no la puedes pegar de una forma fácil, entonces para mí la de escayola a mí personalmente no me convence. Luego vendrían las de madera, que estas sí que las he utilizado bastante más y por ejemplo las he usado para la puerta, como os comentaba, para darle textura a la puerta de salida al garaje. También lo he utilizado pues con los rodapiés y algunas cositas que hemos ido haciendo para renovar algunos muebles y demás. Me parece interesante la madera, pero sí que es cierto que está bastante más limitado en cuanto a formas y sobre todo el tema de la humedad y la dureza. Es mucho menos duro que el siguiente material que vamos a hablar y el tema de la humedad lo veo una grandísima desventaja pues en el caso de que tengas una casa húmeda, por decirlo así, ¿no? Hay pisos más soleados y hay pisos pues que no le da tanto el sol y entonces el hecho de que no te dé tanto el sol se convierte en una casa pues mucho más húmeda y esto puede provocar algunos problemas. Uno de ellos pues que afecte a la madera. Y el siguiente material, que sería el que os he comentado anteriormente, sería el polímero HDPS. Esto incluiría el poliestireno, poliuretano o PVC. Cosas buenas que tiene, pues básicamente que es impermeable y por tanto es completamente resistente a la humedad, pudiéndose instalar en zonas húmedas, como baños o cocinas. El material es duro y por tanto resistente. Resiste perfectamente los golpes, por lo cual podemos colocarlo en zonas de mayor tránsito. Otra gran ventaja sería la forma de corte y es que, como os he enseñado, podemos hacerlo con las mismas tijeras en ángulo o podríamos hacerlo con un simple cúter, una sierra de mano o una sierra eléctrica. La verdad es que podemos cortarlo de una forma súper fácil y hacer la forma que nosotros necesitemos. Lo siguiente sería la fácil instalación que tiene, ya que podemos ponerle simplemente el adhesivo por la parte posterior, pegarlo a la pared y ya lo tendríamos. Incluso la parte de arriba, todos los techos, la luz indirecta que os hablaba anteriormente y los cortineros también los podemos pegar directamente con el adhesivo. Así que la instalación más fácil y más simple pues no puede ser.
son extra largos y esto sobre todo lo comparo con el de madera, ya que yo a veces he ido a comprar el de madera y me he encontrado que las alturas están muy limitadas y me cuesta mucho encontrar una altura lo suficientemente alta para colocarlo de suelo a techo. Entonces con esta opción tendríamos la posibilidad pues de encontrar más fácilmente una medida que se adapte a nuestras necesidades. Tanto el de madera como el polímero son totalmente pintables, podríamos de hecho lijar y luego pintar o dar nuestra imprimación y luego pintura y entonces quedaría perfectamente adaptado con el soporte al que está pegado, ya sea madera, yeso, plástico, metal, realmente cualquier material. Y en el caso de los paneles que os hablaba que se colocan en las paredes, podríamos conseguir una mejora acústica y esto me parece muy interesante ya que consiguen una reducción de sonido en el interior y la cancelación del eco. Y estas serían pues un poquito las ventajas que he encontrado. Un truquito que os quiero explicar es con el tema de la luz indirecta y es que tanto para suelos como para techos a la hora de colocarlo en nuestra moldura encuentro que es fundamental que la tira LED ya lleve la cola incorporada, es decir, no pegarlo con cinta de doble cara. Esto a veces lo he hecho, o sea, he pegado cinta de doble cara en la tira LED y la he pegado a la superficie y realmente con el tiempo se acaba despegando o crea unas ondulaciones que hace que la luz no sea de forma uniforme y queda bastante mal, así que os recomiendo en el caso de que coloquéis molduras y vayáis a colocarle la tira LED de forma indirecta, pues que escojáis una tira LED que ya venga con el adhesivo incorporado. Esto nos facilita faena y queda muchísimo mejor. Y estas serían las opciones y las alternativas que tendríamos con las molduras. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a me gusta y nosotros nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!